Ya, entonces, como les había mencionado, ustedes están realizando un experimento donde tienen una simulación de circuito, donde pueden tener distintas componentes, ya, donde se presenta, donde pueden ver los efectos que tiene la corriente eléctrica, por ejemplo, ya. ¿De qué simulación estoy hablando? De la simulación que tenemos acá, ya. Dice Claudio, ¿por qué tienes tanta pestaña? Bien, a ver, donde en un momento dijimos que teníamos que tener dos baterías, teníamos que tener una resistencia, por ejemplo, y una ampolleta, ¿ya? Y todo eso conectarlo. Y podíamos ver un cierto efecto que tiene el voltaje con la corriente y una cierta relación con lo que es la resistencia, ¿ya? Donde aquí podemos simplemente leer, acuérdense que aquí toda la materia está ya en PowerPoint, y yo hago la clase según lo que diga finalmente. Entonces, leyendo de manera literal, ya para después ir añadiendo, menciona, un circuito eléctrico corresponde a un conjunto de dispositivos en los que puede circular una corriente eléctrica. Un circuito simple consta de un generador, ya el generador se refiere a lo que es la pila, todo lo que tenga un cierto voltaje finalmente se puede determinar como un generador, independientemente de cómo consiga la energía, ¿ya? Un generador que suministra la energía a las cargas que recorren el circuito, receptores, que ahí estamos tomando en cuenta lo que es la ampolleta y lo que es la resistencia, tipo de, todo tipo de dispositivo, como menciona aquí, donde pase la corriente y haga un cierto efecto, haga una cierta transformación de energía, eso se refiere a lo que es un receptor, ¿ya? Donde transforma la energía eléctrica. Por ejemplo, habíamos hablado que en el caso de las ampolletas, la energía eléctrica la transforma en lumínica. Y en el caso de las resistencias, habíamos puesto de acuerdo de que la energía eléctrica que pasa a través de la resistencia la transforma en energía calórica, ¿ya? Eso pasa con la gran mayoría de los circuitos finalmente, que debido a eso sus computadores se calientan. El mío ya está muy, muy caliente por si acaso, porque tengo muchas cosas abiertas. Pero eso finalmente es lo que sucede al pasar corriente. Siempre hay una transformación de energía de alguna manera, sea energía mecánica, sea energía lumínica, puede ser energía a través de energía calórica. A ver qué podría ser más, qué otro podría ser, ¿alguna otra idea? No, eso en realidad principalmente, pero bueno. Bien, en la mayoría del circuito eléctrico las resistencias pueden estar dispuestas en diferentes configuraciones. Nosotros lo vimos en serie, en este caso. Tenemos resistencias en serie que cuando está en serie significa que esos dispositivos están una a continuación de la otra, ¿ya? ¿Qué es lo que había mostrado aquí? Tengo una resistencia, a continuación está lo que es la ampolleta. También está cuando hay que tomar en cuenta que puede tener otro tipo de configuración que es en paralelo, ¿ya? Cada uno tiene características distintas, ya donde la intensidad de corriente como también el voltaje va a actuar de manera distinta y ello va a tener distintos efectos también. Entonces, ¿a qué se refiere, por ejemplo, lo que es un circuito en paralelo? Se refiere a, vamos a ver, voy a cortar esto para poder hacerlo más bonito, o sea que, qué más bonito, Claudio, si a ti te sale todo feo, pero bueno, aquí vamos a ver algo que está en paralelo. Si se dan cuenta, vamos a poner aquí una ampolletita, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, puedo generar que a través de una conexión en paralelo, es decir, aquí no están continuas, en serie es cuando están una a continuación de la otra. Tenemos la resistencia, a continuación la ampolleta, ¿ya? Y de manera anexa, se podría decir, de manera paralela, está la conexión de otra ampolleta más, ¿ya? Si se dan cuenta, produce efectos distintos. Es como si fuese, en resumidas cuentas, un sistema aparte, ¿ya? Pero eso lo vamos a explicar en otro laboratorio. Ya nosotros solamente nos estamos concentrando en, vamos, este y este, en lo que es un circuito en serie, ¿ya? Entonces, para que no tengan problema en resolver la actividad que es para mañana, eh, vamos a considerar los efectos de lo que es un circuito en serie, ¿ya? Donde menciona lo siguiente. En las resistencias en serie se cumple que la intensidad de corriente que circula por ellas es la misma y coincide con la que circula por el conductor que las une. ¿A qué se refiere esto? Que independientemente de cuántas resistencias coloque, dame un segundito, ya parece que va a tener que, no quiero dame un segundito. No, ¿por qué? Bueno, había un instrumento adicional que no está acá, deberían aparecerle en otra parte.
donde si se dan cuenta yo puedo medir la corriente en cada sector y va a ser exactamente la misma, ¿ya? Aquí tenía 0,60 amperes, aquí también voy a tener 0,60 amperes, ¿ya? Amperes, acuérdense que es la corriente por si acaso, que la corriente eléctrica se mide en amperes. Hay una personita que le revisé la tarea y puso que la corriente estaba en voltaje. Cuidado ahí, la corriente se mide en amperes, que esa es la A que tenemos acá, ¿ya? Entonces, otra cosa a considerar acá, menciona que cuando a medida que uno va teniendo muchas resistencias en serie, más que nada la resistencia se va a ir sumando. Se puede obtener una resistencia equivalente en la que finalmente afecta a toda la corriente del circuito. Ya por eso habíamos dicho que la corriente va a ser igual en todos los sectores. Pero a medida que haya menos resistencia, va a ir creciendo. ¿Ya? Si yo reduzco la resistencia, la corriente va a ser mayor. Eso acuérdense que es por la analogía que habíamos tomado antes en cuenta del tema del flujo del agua y las rocas, donde mientras más rocas haya, más, más más energía del agua se va a disipar, por lo tanto se va a hacer más lento. Aquí pasa exactamente lo mismo. A medida que yo vaya poniendo más resistencias, alias rocas, entre comillas, voy a tener una corriente menor, ¿ya? Si pongo más resistencia todavía, va a disminuir la corriente, ¿ya? Si pongo más todavía, disminuye aún más, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Por qué se utiliza esto? ¿Por qué no simplemente se deja fluir nomás la corriente? Bueno, resulta que si yo hago eso, por ejemplo, si simplemente no considero las resistencias, va a suceder lo siguiente. Aquí tengo una batería, tengo un cablecito, y conecto el otro y se quema, ¿ya? Aquí como no hay nada que detenga las cargas, estamos entregando una energía constante a las cargas, lo que en algún momento va a alcanzar una gran aceleración, lo que va a causar que todo el circuito empiece a quemarse, ¿ya? ¿Por qué se quema, profesor? ¿Y por qué habla solo? Bueno, eso ya es el habla solo en aparte, ¿ya? Pero ¿por qué se quema? Es porque, ¿se acuerdan que les había mostrado cuando uno le agregaba voltaje a la madera y este empezaba a quemarse? Aquí sucede exactamente lo mismo, ¿ya? Solo que la madera es más resistente, pero aquí no hay tanta resistencia. Aquí no es necesario muy poco voltaje, debido a que hay como hay poca resistencia en el cobre, en el cobre técnicamente, resulta que las cargas van a ir muy, muy, muy rápido sin nada que las detenga. Y eso va a hacer entonces que se queme el circuito en total, es decir, la energía calórica a la que se va transformando, o sea, toda la energía eléctrica, energía calórica va a ser mucho. ¿De dónde sale esa energía calórica? Del roce que van provocando todas estas cargas, ¿ya? Y por eso sí que empieza a utilizar la resistencia, para poder controlar este flujo. Oye, ¿por qué está quieto? ¿No debería moverse esto? Porque esto está aquí. Ya, no pueden funcionar dos al mismo tiempo. Bien. En cambio aquí, como tenemos resistencia, como tenemos obstáculos, la corriente se vuelve más lenta, se podría decir. Se vuelve más... En realidad se vuelve menor la corriente, finalmente. ¿Ya? Hay una menor cantidad de cargas que fluyen en un cierto tiempo. ¿Ya? Porque hay obstáculos que están influyendo en el tiempo, prácticamente. Y, ¿qué más puedo decir? Ya, pero si se dan cuenta, así como adelantando un poquito la materia. También hay otra característica a considerar. Lo que menciona aquí es que la diferencia de potencial entre los extremos de la asociación es igual a la suma de las diferencias potenciales entre los extremos de cada resistencia. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué dijo? Bueno, resulta que, acuérdense, tenemos dos baterías acá que son de 9 volts, lo que van a causar un voltaje total de 18 volts, ¿ya? Pero si considero solamente el voltaje, es decir, la cantidad de energía que se le está entregando a cada carga, en solo este sector voy a tener 6 volts. Si considero en este sector, voy a tener 6 volts nuevamente. Y si considero en este sector, voy a tener de 6 volts. La suma del voltaje que se está dividiendo, se podría decir, como que se está distribuyendo el voltaje en cada uno, va a ser igual al total, que serían los 18 volts. ¿Se dan cuenta? Aquí tenía 6, aquí también tenía 6 volts, y aquí también, ¿ya? Pero en total van a corresponder al voltaje total del circuito. Adelantándome un poquito, ya para que sepan más bien a lo que va después. Si es que yo
hago esto en paralelo, o sea, si conecto todo esto, o conecto un circuito en paralelo, va a haber unos ciertos cambios, ¿ya? Aquí la corriente sigue siendo la misma, pero si se dan cuenta acá, la corriente... ¡Ah, qué feo! Ahí sí. Si se dan cuenta acá, la corriente es distinta a lo que era acá. Es como si fuese un sistema totalmente independiente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí antes tenía un voltaje de 6, aquí 6, 12 nuevamente, y aquí 18. Si tomo el voltaje en este sentido, sería al tiro de 18. ¿Ya? ¿Por qué sucede eso? Porque, así como hay que tener en consideración, a ver si es que podría hacer algo con eso, no puedo hacer mucho. Hay que tener en consideración de que el voltaje finalmente se va dividiendo como en secciones. Vamos a borrar esto para que no esté tan desordenado. El voltaje se va dividiendo en secciones, donde la trayectoria completa corresponde a 18 volts, ¿ya? Donde si lo separo por secciones, así como este es un tercio, este otro tercio y este otro tercio, voy a tener lugares con una cierta cantidad de energía, 6 volts, 6 volts, 12 volts y 18 volts respectivamente. Pero aquí como solo estamos considerando una sección que está aparte a esta, va a resultar que toda la energía que está presente aquí se va a presentar solamente para ella, porque es un sistema aparte, se podría considerar. ¿Ok? ¿De dónde viene ese voltaje? Me pueden preguntar. Acuérdense que lo que era el voltaje está relacionado con el campo eléctrico. Entonces, ¿de qué campo eléctrico? ¿De qué? El campo eléctrico que está produciendo la batería aquí, ¿ya? Que es un campo eléctrico que se va, ¿cómo decirlo? Se va presentando en todo el largo del circuito, ¿ya? Si consideramos todo el largo del circuito, el voltaje va a ser el mismo, ¿ya? Pero insisto, nuevamente, todo ese campo eléctrico se va a ir separando secciones dependiendo de la cantidad de dispositivos que uno vaya aplicando, como también de las características de cada dispositivo. Aquí si por ejemplo aumento la resistencia en el primero, resulta que voy a tener un voltaje distinto antes. ¿Por qué? Porque resulta que ahora, para que pase esa... Vamos a eliminar esto, ya para no confundirnos. Acuérdense que cuando está en serie la corriente tiene que ser la misma, ¿ya? La corriente tiene que ser la misma en todos los sectores. Vamos a ver. Necesito desconectarlo. Si está en serie, la corriente va a ser la misma en todas partes. Si yo aumento la resistencia, la corriente va a ir disminuyendo, ¿ya? ¿Qué pasa con el voltaje? El voltaje se va repartiendo proporcional a la resistencia de cada, a la resistencia a la resistencia ómnica de cada resistencia, podría decir. Estamos hablando de la resistencia, la ampolleta y la última resistencia. ¿Por qué sucede que tengo más voltaje en aquella resistencia que tiene más ohmios acuérdense que se mide, ¿no? Más ohmios de resistencia? Porque resulta que como hay más rocas, hay más obstáculos en esa resistencia, necesito entregar una mayor cantidad de energía a cada una de las cargas para que puedan pasar con la misma corriente que pasan con las demás, ¿ya? Por ello, es como si se pusiesen de acuerdo, así como, oye, tenemos esta cierta cantidad de energía. Obviamente vamos a pasar la mayor cantidad de energía al que más la necesite, porque necesitamos que aquí la corriente pase, necesitamos que en todos los dispositivos pase la misma corriente, ¿ya? Aquí tenemos más obstáculos, por lo tanto hay que entregarle más energía. Aquí tenemos menos obstáculos, porque el ohm, la resistencia que tiene es menor, por lo tanto necesitamos un menor voltaje. Si se dan cuenta, aquí tenemos 2,2 de voltaje, y aquí tenemos 13,96 de voltaje, ¿ya? Volts, ¿ya? Mientras que también aquí en la ampolleta tenemos 2,2 también, porque tienen la misma resistencia prácticamente, ¿ya? Entonces, en sí, eso es lo que es la ley de Ohm. Hay una proporción entre el voltaje, la resistencia y la corriente. A medida que vaya cambiando la resistencia, la corriente va a ir variando. A mayor resistencia, menor corriente. Pero también, a medida que vayamos aumentando esta resistencia, vamos a necesitar un mayor voltaje para que haya una corriente estable en todo el circuito finalmente.
Entonces es como si se repartiera la energía, ¿ya? Es como el voltaje se va repartiendo según quien más la necesite. El que tenga más resistencia va a ser el que tenga mayor voltaje, ¿ya? Eso se puede resumir en lo que es la ley de Ohm, donde la resistencia va a ser igual a la cantidad de voltaje otorgado sobre la cantidad de corriente, ¿ya? Es decir, que si yo quisiese calcular cuánto es la resistencia en esta sección, obviamente sin saber ese valor, lo único que tengo que hacer es considerar la corriente que hay presente, que son 0,2 amperes, es decir, llego y reemplazo aquí 0,2 amperes, y mido el voltaje que tiene, que es de 13,96. Entonces, por ejemplo, llego y calculo 13,96 dividido 0,2, calculadora, 13,96 dividido en 0,2 va a ser igual a 69,8, que es el valor aproximado que tenemos aquí, ¿ya? Eso es lo que es la ley de Ohm finalmente. Hay una proporción entre la resistencia, hay una relación más que nada, entre la resistencia, el voltaje y la corriente eléctrica, ¿ya? Ahora, si quisiesen ver cuánto es la resistencia equivalente, en vez de ver el voltaje por sección, tendríamos que ver en toda la sección, que sería los 18 volts, y podríamos medir la resistencia finalmente, donde hacemos la misma proporción, que sería los 18 volts dividido los 0,2 amperes, me da 90 ohms de resistencia, es decir, la suma entre los 10 ohms que tenemos en esa resistencia, la suma entre los 10 ohms de la resistencia de la ampolleta, más la suma de los 69 ohms de la primera resistencia, nos va a dar un total de 90 ohms aproximadamente, que eso es lo que representa esta suma de aquí, que la resistencia equivalente, la resistencia total del circuito en serie, va a ser igual a la simple suma de cada una de las resistencias. ¿Ya? Eso en resumidas cuentas. Vamos a decir que ahí había escrito en el chat: profesor, se cortó la clase que pasó mientras que me fui. No sé cuándo te fuiste, pero bueno. Por último, va a estar grabado. Eso es como simplemente es una explicación general de lo que es el comportamiento de la corriente, el voltaje y la resistencia en un circuito, donde nos concentramos en el circuito en serie, para que ustedes no les sea más simple resolver la actividad experimental que tienen de tarea, que es para mañana, por si acaso, ¿ok? Así que eso, chicos, ya dejamos la clase hasta acá nomás, porque no hay nada más que decir, y ya no hay nada más que hacer, y yo me dedico a trabajar. Así que nos vemos la próxima semana, ya ahí vamos a hablar de lo mismo que hablamos hoy día, pero con un circuito en paralelo, en vez de en serie, donde, como habían visto, vamos a tener comportamientos distintos, ¿ya? Eso, y insisto nuevamente, una vez que terminemos voy a cerrar la unidad a través de una explicación más profunda de lo que es las consecuencias de la electricidad, o cómo con el magnetismo, ¿ya? ¿Qué relación hay entre ellos? Y pienso terminar la unidad explicando cómo es que se consigue la energía renovable, por ejemplo. A través de qué método podemos obtener energía eléctrica a través del viento, o a través de los volcanes, o a través de los terremotos, o a través de las olas de mar, o a través de los geysers, o ¿qué más podría ser? A través de la luz. ¿Cómo es que lo hace? Eso es lo que vamos a hablar en unas 2-3 semanitas más, por lo menos, ¿ok? Una vez que terminemos con el tema de los circuitos. Así que eso, chicos, ya saben lo que va a ser esta clase, ya saben las notas que se van a contar para el primer semestre. No son graves las notas, son buenas notas, así que no se preocupen en ese sentido. Así que eso, me despido, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación en la votación y en sus grandes comentarios que les agradezco. Chao, profe, cuídese. Chao, profesor. Chao, que les vaya bien. Chao, profe. Profe, cuídese. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Cuídese bien.